La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hermanas, que en esta oportunidad pueden estar observando y pueden presenciar este espacio de la Primera Iglesia Bautista de Humacao, un espacio donde reflexionamos, donde nos acercamos a las Escrituras, y desde hace 2 programas venimos hablando de un tema muy significativo, que es el tema del duelo. Recibo un saludo por parte del liderato de nuestra iglesia, el pastor William Vázquez Natal, de este servidor, pastor Omar Santiago, y estamos aquí para bendecir el nombre del Señor y para edificar al pueblo. Juntamente conmigo se encuentra el hermano Juan Pintos, que está sirviendo como recurso, un hermano que Dios ha traído a este lugar, y que junto a él con su familia, su esposa y sus chicos, bendicen nuestra casa, la casa del Señor. Y continuamos en medio de un tiempo en donde hemos estado hablando acerca del duelo, Juan, y queremos presentar delante del Señor esta programación. Amén. Si alguno de ustedes que está viendo quizás por primera vez puede accesar los programas anteriores y que puedan estar viendo, ¿verdad?, claro, cómo hemos definido algunos conceptos, también, ¿verdad?, algunos procesos o el proceso de duelo, que estuviste compartiendo en programación anterior, y ahora vamos a estar hablando acerca de los tipos de duelos. Correcto. Y queremos pues presentar al Señor esta programación para que edifique, para que ministre, para que el Espíritu Santo comience a revelar en nuestros corazones quizás, ¿verdad?, esas áreas donde hace falta su presencia, su gracia y su luz. Amén. Así que, Juan, te pido que por favor nos lleves en oración. Bien. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias y te honramos en esta noche, Señor. Esta noche y todos los días de nuestras vidas. Amén. Nos presentamos delante de ti, Señor, como vasos frágiles, Señor, delante de ti y en tus manos. Espíritu de Dios, te presento cada hogar, cada familia, cada corazón, cada hijo, aún aquellos hijos que hoy no te están sirviendo, Señor, pero están escuchando esta programación. Sí, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que en tu infinita bondad y misericordia entres en esos corazones como el caballero que eres, pero sobre todo como el caballero de la cruz. El caballero de la cruz que lleva salvación, vida y vida en abundancia sobre los corazones. Hazle entender a las personas que solo tú, Señor, eres el camino, eres la verdad y eres la vida, Señor, y que nadie va al Padre si no es a través de ti, Jesús. Señor, te honramos y te reconocemos, Señor, esta noche y todos los días de nuestras vidas como el autor y consumador de nuestra fe. Por eso sobre ti ponemos nuestra confianza, sí, y eres tú, Espíritu Santo, el que enseñas hoy y el que manejas toda nuestra vida y todas nuestras gestiones de vida. Ayúdanos, Señor, y mantente, Señor, con nosotros, pero ayúdanos, Señor, a mantenernos a nosotros contigo. En tu nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Amén. Juan, hemos estado hablando acerca, ¿verdad?, de diferentes temas, y en la programación anterior hablábamos de esos procesos típicos, o verdad, que en la mayoría de las personas que pasan por un proceso de duelo se ven afectados, y me gustaría que quizás pudieras nombrarlos en términos generales, para entonces pasar al tipo de duelo. Claro que sí. que hay, ¿verdad?, según los estudios, diferentes tipos de duelo. ¿Cuáles son los 5 pasos del duelo? Correcto, pastor. Buenas noches, amada iglesia. Pastor, gracias por la oportunidad. Amén. Nuevamente. Amén. Básicamente, ¿verdad?, dentro de los temas que hemos discutido acerca del duelo, hablamos un poco de lo que es la definición del duelo, síntomas, porque son los que aparecen, claro, ¿verdad?, en medio nuestro cuando pues, nos enfrentamos a estas adversidades de la vida que son esperadas, pero a la vez son inesperadas. Nosotros pues siempre esperamos el fallecimiento de alguien, pues que por naturaleza el Señor llama a su presencia, pero la noticia siempre va a ser inesperada. Esa pérdida, ese sentido de desapego, se fue esa persona en mi vida, siempre va a ser una sorpresa, porque lo queremos para toda la vida, claro, lo queremos con nosotros, claro, y hay un vínculo especial, ¿verdad?, que no nos permite como que aceptar ese proceso. Y por eso la doctora Elizabeth Kubler-Ross
hay varios teóricos y varias personas que trabajan, ¿verdad? Y focalizan en este aspecto de lo que es el duelo, el fallecimiento, el doliente y el proceso natural de la muerte. Sin embargo, la teoría básicamente, por regla general, y la más aceptada es la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, básicamente es una tanatóloga profesional de la conducta humana, y ella estableció 5 pasos del duelo. Ahora bien, ella cuando presenta estos 5 pasos del duelo, no dice que es el proceso escrito sobre piedra. Uy, que es lineal tampoco. Exacto, no es tampoco un proceso lineal que se tiene que hacer step by step. Primero este paso, después el segundo, después el tercero. No hiciste el tercero, cometiste un error. No necesariamente, de eso no se trata. Son unos 5 pasos sugeridos. Claro. Que básicamente durante toda su experiencia y toda la experiencia a nivel mundial de los profesionales de la conducta, consejeros, tanatólogos y personas que trabajan con el recurso humano en este aspecto del duelo y de los problemas que nos abaten como seres humanos, entendemos que cada proceso de duelo tiene estos elementos presentes. Por ejemplo, refleja esos elementos. Negación, ira, muy bien, negociación, depresión y aceptación. muy bien. En las clases pasadas, ¿verdad? En las plenarias pasadas, y le invito, ¿verdad?, a los hermanos, a la iglesia y a todo el que está conectado por esta red de Facebook, ¿verdad?, que se dé el tiempo de buscar los estudios anteriores y todos los que la iglesia ha expuesto, ¿verdad?, claro, durante todo este proceso de pandemia, que han sido muy pertinentes. Y, ¿verdad?, quiero honrar al pastor y a la congregación en este momento porque se han dado a la tarea de ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Y de escuchar el corazón de la gente y entender que la palabra es lo más importante. Amén. El fundamento del Señor es lo más importante. La relación con el Señor es lo más importante. La revelación del Señor es lo más importante. Ayunar, orar y entrar en la presencia de Dios es la parte esencial del cristiano. Sin Amén. Embargo, hay unos temas educativos, unos temas que nos atañen a nosotros como seres humanos, que es importante que también los toquemos. Y uno es el del duelo, los temas que hemos tocado, ¿verdad?, de la educación previamente y distintos temas que irán tocándose más adelante. Yo le invito, amada congregación y amados hermanos, que le echemos mano a esto. Amén. Porque es importante educarnos en todos los aspectos Amén. De nuestras vidas, porque somos cristianos, pero también somos seres educados y vanguardistas en el nombre de Jesús. Y fíjate, y tú mencionas esto y quiero destacar algo en eso que mencionas, porque nosotros somos una congregación que sabemos que el cielo es nuestro hogar. Amén. El cielo es nuestra esperanza, pero no somos escapistas. No. Pero no, o sea, no vivimos enajenados de una realidad, sino que nos acercamos a ella y a través de la Escritura observamos y reconocemos qué nos plantea Dios. Y evidentemente el tema de la muerte, el tema de verdad de esa persona que ha ido a la presencia del Señor, pues nosotros pues lo conocemos, pero el doliente, el que queda, correcto, el que sufre, el que su estilo de vida se vio impactado, queremos darle esas herramientas y que reconozca que si llega un momento de negación, si llega un momento de ira, si llega un momento donde está la depresión, donde está ese proceso, o sea, es normal. Correcto. Es normal, no es menos cristiano. O sea, no es menos espiritual, no es que voy a perder mi salvación si experimento un momento de donde estoy negociando a veces con Dios o que a veces quizás puedo cuestionarme a mí mismo, puedo cuestionarle a Dios cosas. Ciertamente. O sea, sino que le podemos brindar a ese hermano, hermana, el reconocimiento de que esto es un proceso que Dios nos creó. Correcto. Y que Dios no está distante de esta área en nuestra vida. Y que como dice la palabra del Señor, claman los justos y Jehová los oye. Amén. Y les libra de todas sus angustias. Y quizás están hermanos, hermanas en este tiempo pasando por este proceso. Sabemos que el tema del COVID ha sido devastador para mucha gente. Conocemos de casos extremos donde, ¿verdad?, una persona llevó a su familiar a sala de emergencia y cuando fue a apoyarle, le dijeron no puedes entrar, y esa fue la última vez en que lo vio. O sea, cosas ¿verdad?, desgarradoras. Conocemos de un caso de un pastor en Italia
que entró a la iglesia y le pusieron fotos de todos los miembros que habían fallecido y de familias enteras que habían fallecido, ese proceso de dolor y de angustia. Hemos conocido el caso también de personas que, Juan, que no podían entrar y lo que hacían, es una foto bien desgarradora de gente en España, donde el hijo se trepaba en el balcón. No sé si has tenido esa oportunidad de ver esa foto, donde el hijo se trepaba en el balcón, no sé si era la mamá o el papá el que estaba allí, y él se quedaba allí pendiente a la mamá porque no tenía medios. Verdaderamente ha sido un proceso que hemos enfrentado como sociedad, que hemos enfrentado como mundo, pero Dios no está distante de ese proceso, sino que nos da la herramienta. Así que estos 5 pasos nos dan, estos cinco más que pasos, yo quizás pues, momentos, ¿verdad? Correcto. Momentos o etapas en donde uno pueda estar, son importantes definirlas. Y entonces, de ahí nosotros pasamos a los tipos de duelo. ¿Cómo yo proceso el elemento del duelo? Correcto. Pastor, como usted menciona, este proceso es un proceso muy individual, a pesar de que afecta al colectivo, porque, por ejemplo, perdemos un familiar en común, afecta a toda una familia, pero toda esa constelación familiar va a sufrir esa pérdida de una manera totalmente distinta. Y ahí es donde vamos a ver en estas etapas del duelo, precisamente es importante entender estos aspectos porque nos podemos identificar, podemos tener ese timing de saber, ok, estoy por acá, ok, ya pasé esta parte, me siento así. Y es como decía nuestro pastor, no dejamos de ser cristianos, no dejamos de ser hijos de Dios. La unción sigue descendiendo, la presencia y la misericordia de Dios siguen estando ahí. Lo único, sentimos y padecemos como los seres humanos que somos. Entregamos nuestras cargas al Señor, entregamos nuestro dolor al Señor, pero en este proceso es importante reconocernos. Y es como también nos ayuda a sincerarnos con Dios, porque cuando estamos pasando por una pérdida, yo le digo al Señor, Señor, estoy pasando por este proceso. Ajá, ¿cuál es el nombre del proceso? Señor, me siento, tú sabes cómo yo me siento, Señor. ¿Cómo te sientes? Señor, me siento frustrado, me siento destruido, me siento abatido, me siento quebrantado. Y vengo delante de ti como tu hijo porque eres nuestro Padre. Y entonces desnudarse delante de la presencia del Señor es el mayor acto de humildad que un cristiano puede hacer. Es el mayor acto de sinceridad hacia nuestro Padre. ¿Cómo somos sinceros? Conociéndonos, entendiendo nuestros sentimientos, entregándoselos al Señor. No enmascarando, no maquillando la verdad. Simple y sencillamente desparramados en la presencia del Señor. Amén. Y de eso se trata. Conocerás la verdad. Y la verdad nos hace y la verdad nos hace libres. Tienes conocimiento, el conocimiento te libera delante de la presencia del Señor. Amén. Mire, pastores, en cuanto a lo que son los tipos de duelo, ¿verdad? Podemos hablar del duelo anticipado. El duelo anticipado, a pesar de que uno como que no lo reconoce o no lo sabe identificar, está demostrando que realizamos el proceso de duelo después que alguien muere. Eso está súper demostrado. Cuando alguien muere, ahí nosotros realizamos el proceso de duelo. Pero también lo realizamos antes. Y ahí es donde entra el duelo anticipado. ¿Cómo nosotros realizamos un duelo antes de que la persona muera? Lamentablemente, el duelo anticipado surge cuando hay una enfermedad de por medio. Por mencionar alguna, Alzheimer. Alzheimer, ¿verdad? La neurociencia, la medicina está atribuyendo pues la pérdida de acetilcolina, distintos neurotransmisores que afectan y sabemos que hay un proceso degenerativo, neurodegenerativo en el cerebro de la persona. La persona deja de conocerte, la persona deja de amarte, la persona deja de saber quién eres, ya no te conoce. Y ese familiar poco a poco va perdiendo emocionalmente a ese familiar y ya se convierte en un doliente. Porque aunque tengo a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá aquí, ya no es esa persona, o aunque para mí lo sigue siendo, ya yo para él no lo soy. ¿Quién eres?
tú eres el hijo de mi vecino. Ah, sí, tú eres. No te reconoce. Entonces ya ese familiar empieza a sentir esa tristeza, esa amargura, esa congoja que te llena. Y tú dices, caramba, lo estoy perdiendo. Está dejando de ser quien es. Empiezas a anticipar. Y es un duelo anticipado. Anticipar una pérdida es una parte importante de experimentar esa pérdida. A menudo nosotros pensamos que este proceso, ¿verdad? Lo realizan los seres queridos cuando se enfrentan a la propia muerte. El ser querido también va anticipando ese proceso de muerte. Ahí empiezan a buscar a la familia, quieren trabajar el testamento que no trabajaron en vida, quieren tal vez compensar las cosas que no pudieron hacer, quiero tener las conversaciones que no pude tener, quiero cerrar los ciclos que no pude cerrar. Y son muchas cosas que esa persona en el lecho de muerte o en el proceso, ¿verdad?, degenerativo de la condición va entendiendo y quiere afianzarse o quiere cimentarse en un proceso de muerte libre, libertador, en un proceso de muerte más limpio, porque quiero irme en paz. Quiero irme las cosas arregladas. Arreglado, exacto, las cosas en orden. Experimentar el duelo anticipado puede o no facilitar o acortar el proceso de duelo, porque no significa que va a haber un duelo después, también lo va a haber. Claro. Puede acarrear únicamente un sentimiento de culpa por estar lamentando una pérdida antes de que haya ocurrido realmente. Miren esto, hermano. El duelo lo estás sintiendo, lo estás anticipando, pero también puede venir la culpa. Puedes sentirte culpable porque ya tú estás en tu mente, en tu proceso mental, estás pensando de que, pero es que se me va a morir. Oye, pero es que me siento culpable porque se me va a morir y yo lo sé y como que estoy deseándole la muerte a ese familiar. Y es un proceso bien complicado y lo podemos entender. No puedo hacer nada para evitarle este proceso. Exacto. Y si tenemos que ir a los Estados Unidos, en el caso, ¿verdad?, que sea una enfermedad, o sea, o no tengo las herramientas suficientes, como tú en un momento determinado mencionabas, ¿por qué no tengo este otro plan médico? ¿Por qué no hice esta otra gestión Mi para finanza no me lo permiten. El trabajo, sabemos que hay unas responsabilidades laborales. El ministerio no me lo permite. Mis hermanitos me necesitan, mi congregación me necesita y no puedo hacer este desarreglo. Entonces empieza la culpa. No todo el mundo realiza un duelo anticipado, porque esto no pasa en todo el mundo. Hay casos que pierdes al familiar, se acabó y no me preparé. No lo vi venir. Sé que estaba enfermo, sé que había una posibilidad, pero yo no me preparé. No quise tener esa conversación. No quise limar las asperezas. Entonces, el hecho muchas veces de este tipo de duelo nos permite lograr cerrar esos ciclos, completar esos asuntos pendientes y organizarnos antes de la pérdida. Es importante que nosotros como hombres y mujeres de fe tengamos la certeza de que vamos a resucitar en Cristo. Claro. Pero este proceso de muerte, cuando estamos experimentando la pérdida gradual de un familiar, es importante aprender a cerrar estos asuntos. Es importante, amado hermano, tener esas conversaciones. Esas conversaciones que tal vez nunca quisiste tener porque eran difíciles. Esas conversaciones que no quisiste tener porque tal vez te ibas a herir. Tal vez sentías que ibas a herir a tu ser querido. Pero, amado hermano, es importante que las tengas. Es importante que cuando ese familiar ya no esté físicamente con nosotros, haya tenido la satisfacción de que ese asunto no quedó inconcluso. De que pedimos perdón cuando teníamos que pedir. De que perdonamos cuando teníamos que haber perdonado. De que esa persona escuchó, ¿verdad?, nuestra disculpa y recibimos esa disculpa. O tan solo organizarnos. Que se logró testar la documentación. Que se logró hacer el testamento. Que se logró resolver los conflictos financieros que quedaron pendientes. Porque a veces eso es un tabú.
pastor, amada iglesia. A veces es un tabú hablar de dinero en un proceso de muerte, pero es importante cubrir todos esos asuntos pendientes para que la persona hasta se vaya en paz, Claro. de que no quedó algo, de que no quedó alguna lucha, de que no dejé a mi familia en conflicto, de que todo se habló. Pero es importante que cuando se trabaje este duelo anticipado sea de la forma más sincera posible, que no sea de la boca para afuera, que logremos hablar y perdonemos en el nombre de Jesús, que nuestro corazón esté libre de verdad, que las gestiones que dijimos que se iban a hacer se hicieron de verdad. Así honras la memoria de tu ser querido y así permaneces íntegro delante de la presencia del Señor. Amén. Tremendo. El duelo demorado, pastor. Duelo demorado, como muy bien dice su palabra, es el que aparece tiempo después de que se haya producido el fallecimiento de ese ser querido. Okay. El doliente tiende a querer controlar la situación sin dar lugar al sufrimiento. Es importante, amados hermanos, que nos identifiquemos. Si tenemos que identificarnos, volvemos a este proceso de sincerarnos. Eso está bien. Nos toca a todos, a mí, a todo el mundo, a nuestro pastor, a todo el mundo nos toca a sincerarnos cuando vemos cosas como esta. Generalmente sucede, escuche bien, generalmente sucede en aquel que se encarga de las gestiones fúnebres o decisiones medulares en este proceso de muerte. Canaliza las decisiones de la manera más efectiva. Es brillante. Servicio fúnebre, los gastos, el séquito, las flores, la comida, la ropa, la canción. ¿Quién va a predicarlo? Excelente. Es todo un estratega dirigiendo este proceso. Pero también en este proceso inhibe sus emociones. Sus emociones están inhibidas, están escondidas, están atrincheradas. Y es necesario que ocurra un despegue, que afloren esas emociones más adelante. Quebrantamiento. Tiene que ocurrir ese quebrantamiento. Y en el duelo demorado suele pasar casi siempre con la persona que está encargado, que está controlando, que está comandando la situación. Nos vemos muy fuertes, nos vemos muy, claro, muy versados a la hora de dirigirnos ante las personas, muy calmados, muy ecuánimes. Y uno dice, wow, esa persona está fantástica, no ha pasado nada por él. Pero es que ese dolor está ahí. Está, como decía nuestro pastor en la clase pasada, debajo de la alfombra. Está debajo de la alfombra. Está dormido. Está dormido, correcto. El doliente, que recordemos, ¿verdad? Recapitulando de las lecciones anteriores, el doliente es la persona que está sufriendo. Está el duelo, está el fallecido y está el doliente. El doliente es esa persona que está pasando por este proceso de dolor. El doliente no estaba preparado para procesarlo en ese momento. Él no estaba listo o ella no estaba lista. Claro. Es importante detectarlo y trabajarlo, pastor, como un duelo. Muy bien. Y no como una depresión. Muy bien. Porque entonces esto se vuelve, ¿verdad? Se vuelve acrecentando, se desencadenan otras emociones y entonces puede volverse comórbido con una sintomatología depresiva. Hay personas que piensan en nuestra sociedad, como hablábamos en el tema pasado, que nuestra sociedad nos ha enseñado a no llorar, que nos ha enseñado a no exteriorizar nuestras emociones. Y hay personas en esta sociedad que piensan que el individuo que está guardando, que el duelo demorado está mal, porque no reacciona. Está mal, esa persona no está canalizándolo como tiene que hacer, esa persona está inhibida totalmente. Eso me parece incorrecto. Cuando explote, eso va a ser un lío. Pero repito, no todos procesamos igual. Claro. La persona que se está encargando de esto, pues lo está procesando de esta forma. Ahora bien, es importante que en algún momento esas emociones afloren, salgan, que se sienta destrozado, es importante. O sea, que llega un momento, ¿verdad? Como tú lo mencionas, esta persona entra en una zona por la adrenalina, por, ¿verdad? Esos mecanismos de defensa
que la gente desarrolla y comienza a tomar determinaciones y decisiones, lo dejó todo cuadrado, pudo hacer los arreglos hasta el más mínimo, atendió a la familia, sabía que el hermano de la fallecida iba a reaccionar así que estuvo pendiente a él, estuvo pendiente a todos los demás, que todo el mundo estuviese cuidado, entra en esa burbuja, pero luego del tiempo esa burbuja explota. Y sale un momento quizás que pueda hacer que de repente comience a llorar o comience a manifestar tristeza, comience a manifestar ese momento de soledad porque la persona ya no está. Correcto. No tengo a quien no puedo visitar a mami, o no puedo visitar a o no puedo, ¿verdad? Entro al cuarto y mi esposa ya no está o mi esposo ya no está. Luego que todo el mundo sale. Correcto. Así que en ese sentido puede ser entonces un duelo demorado. Esas son las características del duelo básicamente demorado. Sí, esas personas, ¿verdad? Que se dieron a la tarea de organizar todo. Más, pastor, que hasta escucharon a los demás, que hasta abrazaron al otro, que le dieron palabras de aliento, que hasta despidieron el duelo ante todos y se veía derechito. Te pregunto yo, amado hermano, si has estado en este proceso del duelo demorado, y hablo a tu corazón, ¿te has dado el permiso de conocer tus sentimientos? ¿Te has dado el permiso de llorar? ¿Te has dado el permiso de entender que sí estoy en un duelo demorado? Que sí pude lograr las cosas, que sí pude calmar a mis familiares, pero nunca me di el permiso de sufrir esa pérdida como lo tenía que hacer. Examina tu corazón y preséntate delante de la presencia del Señor. Solo eso. Bien, pastor, tenemos también el duelo sin resolver. El duelo sin resolver, como su nombre lo identifica, significa esta parte del duelo que sigue presente. Está ahí. Suele denominarse a este tipo de duelo sin resolver cuando pasa un tiempo, 18, 24 meses, que el duelo ha pasado y todavía no se ha superado. Fíjense que no estoy hablando de síntomas, que no estoy hablando de algún tipo de cronicidad que se está presentando. No, es que la persona sabe en lo más profundo de su interior que no ha podido resolverse esta situación y que ha pasado un término muy prolongado. Porque recuerden, no hay un tiempo específico para el duelo. 1 año, 2 años y más adelante vamos a hablar del tiempo del duelo. ¿Cuál es el tiempo del duelo realmente? Si es que hay uno. Pero cuando ya va 2 años, 3 años y todavía es que siento que no he podido superar esto, estamos hablando de un duelo sin resolver. O sea, estamos hablando que pudiera convertirse en una patología. Claro, ahí es el problema, porque entonces este duelo sin resolver más adelante se puede desencadenar en un duelo patológico. Muy bien. Y ahí pues los efectos son más crónicos. Ahí es más claro crónico, sí. mucho más. Claro y sí. aún, ¿verdad? El proceso terapéutico es inminente y definitivamente, definitivamente. Ese es el que vamos a tocar más adelante. Definitivamente, sí. Requiere terapia, requiere un proceso de, no solamente un proceso de acompañamiento, que es lo que sucede en estas etapas anteriores, un acompañamiento al doliente, que eso está fantástico, ya requiere algo más intenso para, ¿verdad?, que la persona pueda continuar haciendo vida, que es lo que se promueve. El duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver. Sin embargo, no remite con el paso del tiempo y permanece durante años. Pasan los años y los años. Este duelo crónico puede darse cuando la persona es incapaz de dejar revivir y forma detallada, vivida los sucesos relacionados con la muerte y todo lo que le ocurre les recuerda a esa experiencia. O sea, la persona está continuamente
podemos hablar de la pérdida, pastor. Es importante hablar de la pérdida. Ajá. Es importante revivir el proceso y más cuando se da lo que es una muerte violenta. Claro. ¿Verdad? Una muerte por asesinato, Un una accidente. muerte por accidente, un accidente inesperado. Pues es muerte por COVID. O sea, que es algo que tú te sientes como que te robaron. Pues en estos casos, el duelo crónico sí, puede darse, ¿verdad? Que la persona reviva de una y otra vez lo que está pasando durante un tiempo. Pero ya cuando van 2 años, 3 años, 4 años, que la persona va detalladamente, recuerda lo que le pasó a mi sobrino, mira, bendito, ese 31 de diciembre, mira, yo estaba con él, me despedí, pasó esto, se montó en el carro y van, revisitan una y otra vez ese proceso, una y otra vez. Y tú sientes, como escucha, tú sientes el dolor de esa persona que lo va recabando y lo va presentando una y otra vez, que es tan igual como el primer día. Es un duelo crónico. O sea, que todavía la persona está viviendo en ese tiempo. Correcto. Se O sea, transporta cada vez Se, ahí. se regresa a ese momento y lo vive con los detalles. Claro. O sea, no hay un proceso de libertad o de dejar en el pasado la experiencia. Correcto. La persona puede hacer vida, puede ir al supermercado, puede trabajar, excelente persona. Ahora, toca el tema Y regresa. y es como que te tomaron y te llevaron Lo a ese llevaron, tiempo y muy bien. revisitas todo el proceso una y otra vez específicamente con lujo de detalle. Y tú sientes ese dolor como que vuelve a salir otra vez y lo transmite. Básicamente es el duelo crónico. Wow. Este duelo no ha evolucionado al proceso de resolución. No hay aceptación total, no hay una resolución y el fin se prolonga con tal de mantener al querido, a ese ser querido, y con tal de como que mantener ese vínculo con esa persona. Tú sabes, es como que usualmente esas personas tampoco usan mucho el proceso de, no, es que él está muerto. No hablan tal vez en tiempo presente o como que tratan de omitir que esa persona está muerto. Y es importante, siempre que lo vamos a hablar más adelante, cuando se hable de la persona, vas encontrando cierta sanidad en el proceso. Claro. Cuando ya entiende que está muerto. Mira, esta persona murió. Es que, ¿se acuerdas de mi hermano? Él falleció. El que falleció. ¿Sabes? Ves que ya se le está dando el lugar. Es un proceso de relocalización del fallecido a un término correcto, porque está fallecido. Pero el revisitar esto y una y otra vez tan específico Y con dolor. puede darnos la noción de que está enfrentando un duelo crónico. Muy bien. Y es importante que para satisfacer, ¿verdad?, estas etapas y lograr vida, la persona acepte la pérdida para poder entonces continuar. El duelo enmascarado, pastor. Amada iglesia. El duelo enmascarado, el doliente no demuestra el dolor. No lo demuestra. Perdí a mi ser querido, ¿no hay dolor? Al contrario, se disfraza de alguna queja, de algún malestar. Okay. Sí, me siento bien afectado, pero es que, mira, de verdad, no he podido proceder porque tengo un dolor de espalda, he tenido un dolor de cabeza, unas migrañas bien fuertes. No se las atribuyes al proceso de pérdida. No, prácticamente tú te patologizas. Y entonces es como que no, es una molestia bien fuerte que, ay, Dios mío, yo no puedo pensar nada de eso ahora porque es que estoy mal, estoy bien agotado. El asunto de esto es que también este duelo enmascarado, la máscara también puede ser mediante somatización. Y este tipo de somatización puede ser una consecuencia de un dolor no exteriorizado. Ese dolor en mi corazón no lo exterioricé y se vuelve una fisiopatología. Moretones, manchas, dolor de cabeza crónico, no hay medicamento que me quite esta dolencia. Y es un proceso de enmascarar ese dolor. Sin embargo, ese dolor puede volverse tan real, Claro. que sea, ¿verdad?, candidato a una hospitalización, a tratamientos médicos, ¿verdad?, que tengas que ir a una clínica a revisarte porque el dolor interior se exteriorizó tanto que afectó tu físico.
no, más allá de tu psiquis, afecta tu fisiopatología. Se convierte en un elemento físico que te Claro. deteriora el corazón, alta presión, puede afectarte la memoria. Correcto. Por no exteriorizarlo, pastor. Por no trabajar, ¿verdad? Este duelo. Y claro, recordemos, amados, no hay una forma correcta, no hay una forma incorrecta. Podemos visitar estos términos y podemos ver como que, wow, esa persona está mal. No, de esto no se trata. El proceso de duelo no es un proceso o no pone al individuo que no es el doliente en una situación de juzgar, no te pone como un fiscalizador, no te pone como una persona que critica lo que estás pasando. No, para nada. El proceso de duelo son procesos de duelo muy individuales que la persona pasa. Sí es importante ese proceso de autoevaluación, claro, para saber cómo entonces puedo sanar, cómo puedo seguir haciendo vida. Es simple y llanamente esto, hermano. No es la intención de ningún terapeuta, de ningún consejero, de la pastoral, criticar, volver a enlutar, victimizar a esa persona. De eso no se trata. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque la iglesia como comunidad sanadora, como cuerpo de Cristo, tiene que reconocer los procesos de cada uno de los hermanos y de las hermanas. Y no debemos de menospreciar ni la fe, ni la salvación, ni la relación de los hermanos que están pasando por este tipo de proceso, que son frágiles porque tienen, ¿verdad?, un bagaje y unas experiencias que han marcado su corazón. Y en muchas ocasiones, pues, pudiera darse ese aspecto de estigmatizar al hermano. Entonces, nosotros como iglesia no estamos para estigmatizar, estamos para proclamar ese amor de Dios que restaura al ser humano, que sana al ser humano y que hace milagros, porque el Señor que nosotros le servimos hace milagros todavía. Amén. Y yo creo que en cierta manera, y es preocupante, ¿verdad?, en donde pueden darse usualmente personas que quieren imponerle la fe o el estilo de vida de otro a las demás personas. Mire, hay procesos que son personales. Correcto. Y Dios trabaja. La salvación es individual. Eso es así. Si la salvación ¿Qué más que eso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Dios trabaja de una manera personal y Dios conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y cuando hablamos de este tema, nos acercamos no para que usted desarrolle una serie de conceptos y observe como en un microscopio a las demás personas y Correcto. usted se crea. No, estamos hablando de estos temas porque queremos dar herramientas a los hermanos y a las hermanas para cuidar, para bendecir. Ese cuidado pastoral se da dentro del seno de la iglesia los unos para con los otros. Y debemos nosotros entender los procesos de la gente. Amén, amén. Pastor, reímos con los que ríen. Así es. Lloramos con los que lloramos. Así es. ¿Por qué no podemos tomar esta posición de entes fiscalizadores? Porque el duelo nos va a tocar a todos. Porque el duelo es un proceso tan natural que si yo no lo he pasado, en algún momento lo voy a pasar. Entonces, la empatía es un elemento esencial en este proceso de duelo, porque tenemos que ser, la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Claro. Yo no he pasado por esa pérdida, no la entiendo, no te puedo decir te acompaño en el sentimiento porque realmente no he pasado por eso, pero lamento tu pérdida. Claro. Te entiendo tu dolor porque he tenido otras experiencias de dolor que me dicen cuán desgarrado está. Así es. Y aquí no tienes una boca para recibir críticas, aquí tienes un hombro para que puedas llorar. Así es. Aquí tienes un brazo para que te levantes. Y aquí tienes unas rodillas que van a orar por ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Amado, duelo intensificado. A veces vamos a ver que las palabras son como que muy parecidas, pero precisamente se van intensificando, van como que tomando un matiz de gravedad, por así decirlo. Y este duelo intensificado se extiende por un periodo de tiempo, escuche bien, exagerado.
No necesariamente es importante entender que esta vara social, que este reloj social, que este termómetro social está bien presente en nuestra cultura puertorriqueña. Sin embargo, hay que ser juiciosos y entender que ya cuando la persona lleva un tiempo muy prolongado o el dolor, porque fíjese, usted puede tener un duelo y puede lamentar la pérdida de su ser querido y puede llorar a su ser querido en días del cumpleaños, en tiempo de aniversario. El esposo que perdió a su esposa en el tiempo de su aniversario la llora, canta su canción favorita. Las navidades, personas que perdieron a su familiar un 31 de diciembre, un 25 de diciembre, un 14 de febrero, perdí a mi pareja y es como que pues, perdí a mi hermana el día de su cumpleaños o cerca de mi cumpleaños. Entonces, claro, eso es totalmente entendible. Ahora, el duelo intensificado es que todas las expresiones emocionales, por ejemplo, ira, gritos, que gritábamos ante la pérdida, pero esos gritos, esa ira, ese llanto, esas peleas con otros, ese deseo de buscar como que contrariarme con otra persona, se extiende por unos periodos de tiempos que vuelven que son irracionales. ¿Sabe? Como que no hay una forma de uno decir, pero es que está peleando todo el tiempo. Es que ese coraje lo está dominando. Ese coraje es desproporcionado. Lleva ya meses, lleva años con un coraje hacia él, hacia la vida, hacia el doctor, hacia el mundo. Llora, grita, patalea, rompe cristales, se desgarra la ropa a diario. Este tipo de duelo puede desembocar en unos cuadros emocionales muy inestables y sobre todo agravan el dolor de manera muy compleja. Pregunta que te hago. O sea, Sí. este tipo de persona es ese que guarda un resentimiento quizás contra su hermano o su hermana porque no estuvo ahí o porque por culpa de él o de ella o de cualquier persona ese familiar falleció y se mantiene con esa ira dentro de su corazón. Lamentablemente. O sea, que porque el médico no hizo X o Y estudio y esa responsabilidad del médico fue violentada, ¿sabes? No fue negligente. Correcto. Busca la manera de cómo vengarse, de cómo que las demás personas sufran lo que yo sufrí. Correcto. Es que tiene que pasar por lo que yo estoy pasando. Wow. Cuando ya se vuelve tan desproporcional, porque recuerden, Claro. el sentir ira, Sí, es normal en el proceso, en gritar, las etapas normales. llorar, Claro. pelear, Claro. es normal. De hecho, amados, es hasta saludable en un proceso Claro, como este. Claro. Pero cuando ya se extiende a Cuando un ya tiempo pasan años y todavía la persona... años y sobre todo la intensidad, Ok. porque podemos hablar de un llanto, pero es un llanto, es una congoja 24 horas que no te deja ni alimentarte, que tú no puedes disfrutar de una película, que no puedes servirle al Señor, porque afecta tu cotidianidad. Ya sabemos entonces que estamos hablando de un duelo intensificado que puede seguir escalonando y agravándose. Muy bien. Excelente. Duelos no autorizados. Duelos no autorizados. Hay, ¿verdad? Popularmente hay varios. El que vamos a tocar es la pérdida perinatal. El duelo no autorizado. ¿Por qué se dice no autorizado? Porque es el que es socialmente no aceptado por la sociedad. Por ejemplo, la pérdida perinatal. Esta madre que tiene a su bebé, 1 mes, 3 semanas de embarazo, 3 meses de embarazo, Algunos días. 6 meses de embarazo, 40 semanas. O sea, que ya ese embrión ha tomado la desarrollado, forma ok. de bebé y ya es un bebé. Recuerden que a nivel fisiológico ya tiene vida desde el día 1. O sea, ya eso hay un corazoncito ahí formándose, desarrollándose. Hay vida en ese vientre. De ese periodo perinatal, cuando se pierde, ese bebé no nato, no nacido, lamentablemente esa madre, ese padre, esa familia que con tanto anhelo querían recibir ese bebé, ese padre que soñaba con que ese niño se va a parecer a mí,
Ahí está mi varoncito. Ahí está mi niña amada. Mamá dice, ahí está el propósito de Cristo en mi estómago. Ahí está ese niño, esa simiente de bien para este mundo. Y por X o Y razón, un accidente. Distintas, ¿verdad?, fisiopatologías que pueden afectar este proceso y lamentablemente ese embarazo no lograrse. Wow. Eso se conoce, ¿verdad?, como un duelo no autorizado. ¿Por qué no autorizado? Porque lamentablemente hay personas que piensan que como no nació, ¿por qué llorar un bebé que no nació? Claro. ¿Por qué llorar ese bebé que ni lo viste? O lo llegaste a ver en el hospital, pero no lo tuviste en tus brazos. ¿Por qué lo lloras? Es que no entiendo tu pérdida. Y a veces la sociedad tiende a ser cruel con estos asuntos, pero es pérdida, es una pérdida. Era mi hijo. No lo cargué, pero lo tuve en mi vientre. No lo llevé a la escuela, pero sí lo vi. No le compré comida en McDonald's, pero sí ya tenía un nombre. Era su hijo. Claro. Es su pérdida. Wow. Y eso es lo que se conoce, ¿verdad?, como duelo no autorizado. Excelente. El duelo patológico. Ya aquí entramos en una materia, pues, a nivel de salud mental, donde realmente la persona ya se compromete, su salud mental está comprometiéndose, se va agravando el proceso y la persona pierde cierto nivel de funcionalidad. El sufrimiento continuo debido al vínculo especial. Recuerden que hay un vínculo entre la persona que se va y yo, el doliente. Ese sufrimiento es continuo, día tras día. Día tras día, como el duelo intensificado, como el duelo crónico, el mismo sentimiento, el mismo pesar. Sin embargo, también la acumulación de pérdidas que no han podido resolverse. También tenemos un asunto acá y es que este año perdí a mi papá, pero también perdí a mi tía. Claro. También perdí a mi primo. Y perdí a 2 compañeros de trabajo por el COVID. O por X o Y enfermedad. ¿Verdad? Se van avalanchando estas pérdidas. Se va complicando cada vez más. Y se vuelve una patología. Porque es que el dolor ya es inmanejable. Ya es insoportable. Sí, es el cúmulo también de Claro. de eventos que desencadenan los unos sobre los otros y va poniéndole peso sobre peso. Correcto. Al corazón y ya uno puede perder quizás hasta una expectativa de vida. O sea, ¿para qué Ciertamente. seguir vivir? O sea, la vida es este sufrimiento del cual yo nunca me puedo superar. Correcto. O no puedo salir de él. ¿Verdad? Y me parece a mí, ¿verdad? Sobre este mismo tema, con esta situación del COVID en específico, donde todos nosotros hemos conocido de personas que se deterioraron a las millas, que su condición de salud fue súbita. No hay herramientas humanas que nos puedan sostener en medio de nuestras emociones, en medio de ese proceso. O sea, tiene que ser, ¿verdad?, la fe, y evidentemente Dios va poniendo su mano sobre el corazón del que está herido. Pero a nosotros como sociedad hemos enfrentado un proceso que fue traumático y que continúa siendo traumático para mucha gente. Y pues nos tiene en una tensión social esta enfermedad del COVID. Definitivamente. Porque cuando, ¿verdad?, escuchábamos de lo que aconteció en Nueva York y veíamos las imágenes de verdad que lamentablemente corrieron por las redes sociales de las personas dentro de bolsas negras, donde esas fosas comunes. Esas fosas comunes, una tragedia. Sí. Una tragedia. Y en ocasiones no tenemos, ¿verdad?, la capacidad de poder manejar ese asunto. Se convierte entonces en un duelo, convertirse en un duelo patológico. Claro. Como usted bien mencionó, esa parte de que se afecta, ¿verdad?, esos síntomas depresivos, porque volvemos, están los tipos de duelo y recordemos los pasos del duelo anterior. Ajá.
que este tipo de duelo tiende a hacer que nosotros regresemos a esa fase de depresión, a esos síntomas en donde digo, pero ¿por qué vivir? Como menciona el pastor, ¿por qué comer? ¿Por qué irme a trabajar si mira lo que está pasando? Yo lo que tengo es miedo, yo lo que tengo es inseguridad, ¿qué voy a hacer yo? Mira toda la gente que ha muerto. Esto del COVID es una situación muy compleja porque hay personas que vimos desmejorar. Hay personas que vimos que fallecieron. Pero hay personas que ni logramos ver, que el último recuerdo que tenemos es la última conversación de hace 6 meses atrás, 1 año atrás, y no lo volví a ver hasta que me enteré que falleció. En este duelo patológico, el manejo de la culpa, echémosle mano a esto de por qué es que se vuelve patológico. Okay. El manejo de la culpa se vuelve imposible. Ya yo no puedo manejar la culpa que tengo. Se vuelve tan inmanejable, se sale del control. Esa sintomatología de ansiedad y depresión se prolongan. Se prolongan a niveles estratosféricos. El manejo de la culpa se imposibilita. Yo no puedo manejar ni mi culpa, ni la culpa de otro, ni lo que está pasando. El doliente comienza a luchar contra sí mismo y contra todos los que lo rodean. Que ahí es que está el problema. Se vuelve tan y tan patológico que ya yo no puedo ser el ser humano que soy y no puedo ser el padre que soy, el hermano que soy, el empleado que soy, el hermano en Cristo que soy, el líder que soy. No puedo ser lo que era porque se patologizó a tal nivel que no me permite ser un ser funcional. O sea, se vuelve disfuncional. Claro. Ahora, en este duelo patológico también hay otros aspectos de parte del doliente al fallecido, y es que se idealiza en algunos casos. Cuando hablamos de idealizar, es que se idealizan los aspectos positivos de ese individuo, o sea, se santifica de cierto modo. Esa persona que se fue, wow, puro y sin manchas. Y la flaqueza o las partes difíciles que en vida yo decía, oye, la persona es muy buena, pero a veces es un poquito cascarrabia, eso no lo vemos. Dejamos de ver cualquier aspecto negativo que tenía esa persona y se vuelve un completo santo. Se vuelve una persona que no se puede hablar de él. Que si alguien me menciona, oye, ¿te acuerdas de ese familiar tuyo que murió? Bendito, lamento esa pérdida. Pero él era así medio enojón, ¿verdad que sí? ¿Cómo? Eso es una falta de respeto. Y ahí entonces esa culpa, ese coraje afloran otra vez porque estás transgrediendo la memoria. ¿Sabe? Se vuelve muy irracional este proceso, donde hasta prácticamente despersonalizamos o cambiamos lo que era esa persona. Wow. Se afecta, pastor, la cotidianidad del doliente. Y ahí es donde está la parte categórica de por qué es un duelo patológico. Ese doliente ya no puede hacer vida. No puede ir al supermercado. Se afecta su área laboral. Se afecta su área espiritual. Se afecta su área como padre. Relacional. Sí, ya no es los hijos, ¿saben? Y esto suele pasar mucho, amados hermanos, con la pérdida de hijos. Cuando hay más hijos, yo soy papá, yo soy mamá, perdí a mi hijo, pero me quedan 2. Y esto yo lo he escuchado de hijos o hijas que han perdido a sus padres y han coincidido en esta frase. Ya papi no es el mismo. Ya mami no es la misma desde que perdió a su otra hija. O ya mi papá dejó de ser mi papá como era, tal y como era, después que perdió a mi hermana. Esa esencia de lo que era el papá. Ya. O no manifiesta el mismo cariño que me manifestaba antes a mí. Porque es que está tan encerrado en el dolor, en esa congoja, en la culpa, en la tristeza, que esas emociones, esos pensamientos intrusivos, negativos, esa depresión, esa ansiedad se vuelve tan y tan patológica que no me permite demostrar afecto. Porque es que ya no quiero compartir. No es que no ame a mis hijos, es que me siento deshecho. Pero tiene que haber vida después de este proceso. Tenemos hijos, tenemos otras personas que están con nosotros, que siguen dependiendo de nosotros. Y por eso es que este duelo patológico ya lo que requiere
es un grado más intenso en cuanto a lo que es terapia. En algunos momentos, ¿verdad? Trabajar lo que es la medicalización para reducir lo que son los síntomas, Los efectos ¿verdad? Estos efectos de ansiedad, depresión, y así entonces, mediante terapia y la ayuda de ayudas, que es la ayuda celestial, Amén. entonces intervienen y esa persona puede como que aclarar su mente, sus pensamientos, autoevaluarse, confrontarse e ir poco a poco saliendo de esa zona. Cuando se da este tipo de duelo, puede haber una descompensación química del cerebro. Definitivamente. O sea, y entonces hay que buscar la manera de cómo ¿verdad? Balancear o ¿verdad? Llevar a ese aspecto a un buen funcionamiento las diferentes, ¿verdad? La parte química del cerebro. Definitivamente, los niveles de dopamina y serotonina son uno de los más que se afectan. Este desbalance de las áreas dopaminérgicas y la serotonina, que son neurotransmisores, Ajá. se afecta grandemente. Hay un desbalance bioquímico por causa de este duelo, Claro. por causa de este dolor, por causa de la cronicidad, por causa de la somatización que se está presentando. Claro. Y entonces es importante que muchas veces la medicalización de manera artificial lo que hace es que logra regular esos desbalances a nivel bioquímico para que la persona sienta, ¿verdad? Realmente un tipo de compensación, en lo que el cuerpo, mediante ese proceso de confrontación, mejora, terapia, va entendiendo, Va ok, cambiando ya me su estoy sintiendo pensamiento, va mejor, cambiando. y el cuerpo va autorregulándose de manera autónoma, definitivamente. Claro. Pero como tú muy bien mencionas también, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, o sea, estos elementos que se dan en el cuerpo, porque el cuerpo tiene, ¿verdad? Esta creación de Dios tan maravillosa, tan especial, pues necesita todos estos balances. Y si hay una descompensación del cuerpo, es como cuando uno tiene descompensación por el azúcar, o uno tiene una descompensación porque la sangre tiene los glóbulos blancos, o sea, y hay que buscar la manera de cómo llevar, ¿verdad?, a ese cuerpo a que funcione como es apropiado. Nosotros pues también se nos afecta físicamente, Claro que sí. y tenemos que buscar esa ayuda. Eso no significa que usted tiene falta de fe. Eso no significa que o sea, usted tiene un problema fisiológico que profesionales, Claro. hombres y mujeres, ¿verdad?, con un conocimiento pueden diagnosticar de una manera apropiada y nos pueden ayudar en medio de ese proceso. Y mientras trabajamos ese aspecto terapéutico, buscarle la presencia del Señor, Claro. porque es que las dos cosas se pueden hacer. Claro. Se puede tener una vida emocionalmente balanceada y espiritualmente balanceada. Amén. Es importante trabajar, ¿verdad?, todos estos aspectos, porque el Dios que nos creó, pues también creó la dopamina, Claro, la serotonina, claro. los niveles de glucocorticoides cuando se descontrolan a causa del estrés. Todas estas cosas fueron creadas por Dios. Él sabe lo que está ahí. Él sabe cómo esto se tiene que regular. Así que no tomemos en poco este tipo de ayuda profesional, pero tampoco tomemos en poco la capacidad, la fortaleza y la gracia inmerecida de nuestro Señor en nuestras vidas. Amén. Para trabajar todos Amén. estos aspectos. Amén. Pastor, básicamente estas son las etapas de duelo, los tipos de duelo. Excelente. Sin embargo, quiero tocar un puntito rápido que es la momificación. Muy bien. En las lecciones previas hablamos un poco de eso. Y es que la momificación es parte del proceso que el dolor se muestre y se intensifique. Ese dolor está presente, pero se va intensificando. Sin embargo, cuando perdemos a ese ser querido, no está de más recordarlo con esa cancioncita que tanto le gustaba. No está de más hablar del fallecido. Claro. He tenido personas bien conscientes de lo que me están diciendo y me hablan de su proceso de pérdida. Se les salen unas lagrimitas, Claro. se secan, me dice, me siento dolido, todavía esto me afecta, muy triste, apenas va 1 año, apenas van 2 años de que perdí a mi esposa, pero fue mi esposa durante 50 años. Entonces 50 años no los vamos a echar a perder por, ¿sabes? 2 años que son en comparación a 50 de convivencia. Se le extraña, se le recuerda, se le honra, se le escribe una cartita, no necesariamente a la persona. Le escribimos una cartita al Señor
Señor, te escribo una carta presentándote mi dolor. Siento este dolor por mi esposa aún. Siento este dolor, que más adelante vamos a hablar de la carta. Siento esta pérdida de mi hermana. Siento esta pérdida de mi papá, Señor. Mis manos, mis tiempos están en tus manos, Señor. Ayúdame. Glorifícate en mi vida. Enséñame una vez más que tú eres el que controlas todo esto. Tú eres el que satisface mis necesidades, que ven mis carencias. Y tú vas trabajando todo eso. Sin embargo, el proceso de momificación es el proceso de cuando ese fallecido sale de este mundo, pero todavía todas sus cosas están como si aún estuviera entre nosotros. Esa cama, tal cual la dejó. Ese closet, tal cual lo dejó. El cepillo de dientes, tal cual lo dejó. El carro, tal cual lo dejó. La cartera, tal cual. Preservar las cosas a tal punto afecta la cotidianidad del individuo o del doliente. Yo no puedo entrar a ese cuarto. Se rompió un tubo y yo no puedo entrar a ese cuarto porque es que ese cuarto es intocable. Viene un familiar mío a quedarse, pero es que no puedo usar ese cuarto porque ese era el cuarto de mi hija. Era el cuarto de mi sobrino. Era el cuarto de mi nieto. Y eso es intocable. Ya ahí entonces hay una combinación de patología. Hay una combinación de duelo crónico, de duelo intensificado, que es la que tenemos que trabajar. Porque los recuerdos son importantes. Cuando hacemos Santa Cena, hacemos en memoria de Jesús el sacrificio. Recordamos el sacrificio de nuestro Jesucristo vivo. Pero no podemos caer en la trampa de que si yo quito esa foto de ahí, le estoy fallando. De que si yo regalo sus trajes, le fallé a mi esposa. De que si yo vendo el carrito de mi hermana, le fallé. Fallé a su memoria. Amado hermano, ese fallecido ya está en el cielo, celebrando de las mansiones celestiales. No necesita regresar aquí a nada. Ya no necesita nada de las pertenencias que ya tenemos acá. Porque tiene ropas nuevas, tiene un cuerpo glorificado, tiene una morada celestial y tiene una identidad nueva en Cristo Jesús. Así que nosotros los que estamos aquí necesitamos hacer vida. Tú mencionas eso. Tú mencionas eso y tú sabes que nosotros los puertorriqueños siempre quizás en la sala o en alguna área tenemos algún mueble con recuerdos, con fotos, con figuritas, ¿sí? Y cositas. Y a veces, ¿verdad? Uno de buena fe le quiere plantear a ese familiar, pues mira, ya esto como que no te combina, o vamos a cambiar el color de la casa, o vamos a darle, mira, estos mueblecitos, vamos a poner unos nuevos, o sea, y la persona, no, porque, tú sabes, ese elemento hay que ir, ¿verdad?, trascendiendo de mirar hacia el pasado a proyectarnos a lo que queda a lo que queda por delante, porque nosotros tenemos una vida que queda por delante. Tenemos un llamamiento de parte del Señor, tenemos esa oportunidad de pues dar por gracia lo que por gracia se ha recibido. No significa invalidar nuestro amor por la persona que ya se encuentra en la presencia del Señor, sino que es reconocer que con esa aportación de esa persona a nuestra vida y con lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, nos podemos extender hacia adelante. Definitivamente. Y me llama, ¿verdad? A mí me da este sentimiento y esta preocupación como pastor, como líder, porque yo he llegado a lugares en donde la persona, pues como tú bien mencionas, tiene todas las cosas exactamente iguales, y a veces, pues como digo yo, tienen esta figurita. Y tú sabes que antes en las bodas lo que se repartía era una cerámica, ¿te acuerdas de la cerámica? Sí, y entonces eso se ponía, y no me toques la cerámica y no me toques esto, porque eso es de mi esposa, pero es que tu esposa ya no está aquí. Correcto. O sea, ya tu hijo no está aquí, ya tu mamá no está aquí. O sea, ella ya está. Y en esa trascendencia, en ese proceso, nosotros como iglesia debemos de bendecir el corazón de los hermanos y de las hermanas y de ayudarles en medio de ese proceso. Definitivamente.
Y tenemos que ser también, ¿verdad?, cuidadosos, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que tenemos que irle ayudando Claro. a ese proceso de sanidad y de extenderse a lo que está por delante. Quería hacerte una pregunta. Tú sabes que a veces nosotros tratamos de evitar de hablar del fallecido con los familiares. Claro. O sea, como que no sabemos si es bueno o no es bueno, porque nuestra mentalidad es que si yo le hablo del familiar, va a volver a vivir la película, Claro. va a volver a vivir las emociones y los sentimientos. Pero yo pienso, ¿verdad?, que pudiéramos, como tú muy bien lo mencionas, lo mencionaste en medio del diálogo, hablar de la persona, pero mira, con un sentido de alegría. Claro, de orgullo. De honrar, Claro. Tú utilizas mucho esa palabra de honrar y de reconocer la aportación de esa persona a nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos el proceso, por ejemplo, de la cena, que hablaste también de la cena, Amén. mira, es que nosotros estamos teniendo esto en memoria porque lo vamos a celebrar en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. O sea, Correcto. vamos a tener una experiencia de victoria más adelante. Pero ¿qué opinión merece ese elemento de quizás tocar el tema del fallecido con una persona con un doliente? Es importante, mientras más se habla el tema, más sanador es el proceso. Muy bien. El Evitarlo evitarlo es es básicamente barrerlo debajo de la alfombra. Maquillar la situación, desplazar el dolor, cauterizar esa herida, tal vez, pero no sanarla. Y entonces es importante, mientras más se repite, mientras más se habla, menos probable es que en un año, en 2 años, aún siga hablando de esto. Okay. Mientras más pronto, mientras con más soltura lo hablemos, aún hasta los detalles. Porque es importante que esa persona de vez en cuando sepa dialogar ese proceso de pérdida al detalle. Murió tal día, pasó esto, me sentí así, fui al hospital, fui al área de ciencias forenses, tuve que reconocer el cuerpo, escoger las flores, ese primer aniversario, ese primer cumpleaños, sin el que lo hable todo, que cuente toda la historia. Es importante, amados hermanos, reconocer esos sentimientos, dialogarlo completamente, contar toda nuestra versión de cómo nos estamos sintiendo, sin inhibición. Es importante que el que está acompañando, que el acompañante en este proceso tenga una escucha activa, que esté inmerso en lo que está pasando, que valide sus sentimientos y sus emociones, que la acompañe, que la persona se sienta escuchada y acompañada en este proceso. Porque mientras más se dialoga, mientras más se dilucida, mientras más se expone este asunto de dolor, lo estás exteriorizando. Muy bien. No se exacerban tanto esas emociones por más tiempo, sino que está bien que llore, que grite, que patalee, que me cuente toda la historia, porque mientras más lo hace, más sanador es el proceso. Así que yo le invito, ¿verdad?, a que se dé el tiempo de escuchar, de entender, de validar a esa persona que sufrió esa pérdida, que lo acompañe. El rol nuestro como hermanos es orar y acompañar a esa persona en ese proceso de pérdida. No es criticar, no es minimizar, sí normalizar. Es importante normalizar la situación, como que sí, claro, el fallecido. Es importante entender ese elemento presente de que no es que ya falleció, esa persona falleció, pero es importante que esa persona, ese doliente, pueda exteriorizarlo una y otra vez, porque mientras más lo hace, más sanador. Definitivamente, totalmente de acuerdo, pastor. Excelente, excelente. Yo sé que a veces para nosotros es complicado hablar de estos temas, pues porque no queremos que la gente sufra, no queremos que la gente experimente dolor, sino que lo que queremos es que siempre tenga una sonrisa. Pero la Biblia nos invita a nosotros a entender que todo tiene su tiempo. Que hay tiempo de reír, pero que también hay tiempo de llorar. Y nosotros como comunidad de fe, como iglesia, como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, sufrimos, reímos
Y también vamos a acompañar a gente que sufre, gente que llora, como bien nuestro hermano Juan citaba la escritura, hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Si estás enfrentando un momento duro, difícil, de soledad, un momento de tristeza, un momento donde el corazón está pesado porque has tenido el fallecimiento de alguien a quien amaba y quizás te fue súbito y quizás le dices al Señor, Señor, no te entiendo, no te comprendo, o quizás tú misma o tú mismo te cuestionas y dices, pero ¿y por qué yo no lo vi venir? ¿Por qué yo no fui más apropiado de la manera de trabajar esta situación? Yo quiero decirte que en este día, que en esta oportunidad que está el Señor Jesucristo, hablando a tu corazón y diciéndote de manera tan maravillosa y tan clara que Él te ama, que Él te sostiene y que junto con la prueba el Señor también da la salida. Que no te tienes que sentir ahogado, que no te tienes que sentir abrumado, no te tienes que sentir solo, porque no estás solo. El Señor está contigo. El 787-285-6334 es el teléfono de nuestra iglesia. Es un teléfono al cual tú también puedes enviar un mensaje de texto. Y si necesitas el apoyo, la oración, si necesitas dialogar de estos temas y no eres parte de nuestra comunidad de fe, comunícate ahí. Queremos apoyarte, queremos bendecir tu corazón. Si necesitas la oración, comunícate ahí o puedes dejar un mensaje, tanto en YouTube como en Facebook, porque vamos a bendecir tu corazón, vamos a orar por ti. ¿Sabes qué? Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer. Amén. Es por eso que es necesario que nosotros clamemos a Él y Él ha de responder. Yo te invito a que si tu corazón está cargado, afligido y necesitado de aliento, puedas en esta noche ir delante de la presencia del Señor en oración y recibir palabra de fortaleza. Juan, vamos a orar. Amén. Vamos a orar por estas vidas. Agradecemos al Señor, ¿verdad? Por este material tan especial que estamos compartiendo, evidentemente, ¿verdad? Con una profundidad teórica, pero al mismo tiempo con la sensibilidad de la voz del Espíritu. Amén. Entendiendo de que el Espíritu trae vida, que el Espíritu renueva y reconociendo de que el Señor hace cosas poderosas en medio de nuestra vida. Así que dirígenos en oración. Amén. Amado Dios, te reconocemos y te honramos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque aún en el silencio apacible estás ahí. Te paseas, Señor, sobre las casas, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Te posas sobre nuestras necesidades, Señor, y te glorificas en ello. Espíritu Santo, yo te doy gracias por cada uno de los que escuchan, de los que están aquí, Señor, y a los que llegará el mensaje posteriormente. Señor, te pido que si hay un corazón necesitado, que si hay un corazón que se ha identificado, Señor, con este proceso, que si hay algún corazón, Señor, que no ha podido manejar esta pérdida o varias pérdidas, o está presentando un duelo anticipado, Señor, que está preparándose porque ve que en algún momento puede perder a un familiar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el consolador sobre su vida. Que sea, Señor, el ángel de Jehová acampando alrededor de su familia, su vida. Señor, guarda los corazones. Permite que entiendan tus propósitos. Permiten que entiendan tu voluntad. Permite que sigan obedientes, Señor, a tu palabra. Sí, Señor. Pero sobre todo te pido, Espíritu Santo, que traigas el consuelo que necesitan. Que traigas el descanso al que está cansado. Que traigas, Señor, paz al corazón dolido. Amén. Que enjugue sus lágrimas, Señor, como el Dios de eterna misericordia que eres. Señor, te honramos, te bendecimos, Espíritu Santo. Y te damos gracias por cada uno de los que están acá. Te pido que los llenes y que derrames, Señor, todos los días tu misericordia y tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La primera iglesia bautista de Humacao está para hacerte bien.
Si tienes alguna necesidad, 787-285-6334. Estamos para orar por ti y para apoyarte. Si esta es la primera programación que has escuchado este tema, ya hemos desarrollado 2 plenarias anteriores. Yo te invito a que las puedas escuchar. Si tú piensas que esta programación te ha bendecido y puede bendecir a alguien, te invito a que la compartas. Te invito a que, ¿verdad? Quizás puedas llamar a esa persona que entiendes que está pasando por algún proceso y le puedas decir, yo creo que esta programación, si tú la escuchas, si tú la ves, va a ser de bendición a tu vida. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, seamos de bendición a otros y a otras que quizás al escuchar este material, esta información, escuchar la palabra del Señor, ha de ser transformada su vida. Agradecemos al Señor por ti y le pedimos al Señor que te bendiga y que te guarde. La gracia, la paz y la bendición del Señor sea sobre ti y tu familia. Dios te cuide.